Dios. ¿Qué les parece? La palabra de Dios que es viva y es eficaz. La palabra de Dios que no retorna atrás vacía. Que cumple el propósito por el cual es enviada. Usted puede estar convencido hoy que si usted llegó a la iglesia, Dios tiene una palabra para ti. No porque yo sea el vaso que la comparta, porque yo estoy en el mismo barco que ustedes. Mi trabajo nada más aquí es compartir. Hay otros que el trabajo de hoy es estacionar carros, otros enseñar a los niños, otros y el mío es predicar. Pero somos parte de la misma iglesia. Pero porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, tengo la garantía de que lo que se habla de la palabra de Dios puede transformar tu vida para siempre. Lo hizo con nosotros. Quiero hacer una pregunta hoy. La Biblia dice que nosotros vivíamos antes en tinieblas de conocer a Jesús. Cuando venimos a Cristo, nos reconciliamos con Dios, somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Quiero hacer una pregunta de forma rápida. ¿Cuántos de ustedes se encontraron con la luz de Cristo en esta iglesia? Levante su mano. Qué bueno tener una iglesia, ¿verdad? Donde la palabra de Dios es predicada y donde el Señor se encuentra con su gente constantemente. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por ser tan bueno con nosotros? Hoy quiero compartir desde un mensaje que he titulado Encuentros con Jesús que producen vida. Encuentros con Jesús que producen vida. Y vamos a estar hablando de las interacciones de Jesús con un grupo de personas muy interesante en la palabra de Dios llamada los fariseos. ¿Cuántos conocen los fariseos? Probablemente usted conoce cosas malas de los fariseos, pero los fariseos no siempre fueron malos, ¿sabe? Y no eran necesariamente personas que estaban desconectadas del todo de Dios. Lo que pasa es que Jesús fue tan severo con ellos que nada más nosotros al escuchar fariseos creemos que son casi el diablo en persona. Pero este era un grupo numeroso y de gran importancia en Israel y de hecho preceden a Jesús. Los tiempos de los fariseos van mucho antes de Jesús. Eran personas que eran los responsables de custodiar o de enseñar de alguna manera la ley en las sinagogas. Ellos controlaban la sinagoga. De hecho, fariseos, la palabra fariseos significa separados, lo mismo que significa santidad, separados. Puede ser porque se hayan separado para estudiar la ley. Pueden ser que se hayan separado de alguna manera para a través de sus prácticas y sus creencias. Cualquiera sea el término o lo que signifique, lo que sabemos es que era un grupo importante, responsable de custodiar la ley, no solamente la traducción o la Torá escrita, porque los saduceos también se dedicaban a eso, sino que también ellos eran responsables de la traducción oral. Y eso es una gran diferencia entre ambos bandos. Para que tengan una idea, la Torá escrita es la palabra, ¿verdad? La misma palabra lo define, escrita, ¿verdad? Eran los rollos sagrados, los textos de los profetas, los escritos, ¿verdad? Históricos que tiene el pueblo para poder de alguna manera tener una identidad como pueblo judío. Pero la Torá oral es cómo ha venido interactuando esa Torá escrita en el pueblo, cómo la han interpretado, cómo han de alguna manera vivido con ella, cómo la han aplicado a su vida, en donde quiera, en cualquier sinagoga que se comparte la Torá escrita y eventualmente se empieza a compartir acerca de lo que ello significa en nuestra vida, eso es tradición oral. Y para muchos judíos la tradición oral era importantísima, porque les ayudaba de alguna manera a tener una aplicación de la palabra o de la Torá a sus vidas. Representaría de alguna manera como en parte el mensaje o los estudios bíblicos que a veces damos, ¿verdad? Algunos de ustedes a veces se encuentran con un verso escrito, pero es tal vez en un estudio de interpretación que usted entiende, eso es lo que significa, algo así. Toda esa interacción con la palabra escrita se convierte en una tradición oral, y eran los fariseos los que promovieron esa idea de la traducción oral, de la tradición oral, de compartir los componentes de la Torá de una manera, ¿verdad?, aplicada a la palabra de Dios. Así que eran profundamente monoteístas, es decir, creían en un solo Dios, al igual que nosotros, aceptaban toda la autoridad del Antiguo Testamento y afirmaban la existencia de ángeles, afirmaban la existencia de demonios y de hecho afirmaban la resurrección de los muertos.
No todos los custodios de la ley en aquel tiempo creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, los fariseos, al igual que usted y yo, creían en que después de esta vida hay algo más. Había una resurrección, que la muerte no era el final de nuestra vida, sino que después de la muerte hay algo más. ¿Cuántos creen todavía eso? Digo, si usted está aquí, yo espero que no sea solamente para sentirse bien con la palabra que se predica. Yo creo que algún día usted tenga la expectativa de encontrarse con Dios, de abrir nuestros ojos y entrar a la eternidad y ver lo que Dios ha preparado para nosotros en ese lugar. Yo los amo muchísimo a ustedes, pero yo estoy esperando y contando las horas por el día en que yo pueda encontrarme con el Jesús que adoro todas las mañanas, todas las tardes y todos los días. A mí el culto que hacemos de celebración es impresionante. Cuando vemos la palabra de Dios, cuando estudiamos su presencia y la percibimos y la disfrutamos. Pero te imaginas cuando sea lo verdadero, cuando un día le escuchamos a Él hablar desde su trono y podamos presenciar todo lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Yo sueño con ese día, cuando mi nombre sea llamado en la eternidad y me diga, entran en el gozo de tu Señor. Si usted no sueña con ese día, usted está perdiendo el tiempo. El apóstol dijo, si solamente esperamos en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración del mundo entero. Es decir, si nuestra esperanza en Jesús se basa solo en las cosas que podemos recibir terrenales, somos los más dignos de conmiseración del mundo. Hay algo más después de esta vida y yo te invito a poner tu mirada en la eternidad. Cuando pones tu mirada en la eternidad, muchas de las decisiones que tomas en esta vida cambian. Porque sabe que cada decisión que tú tomas en esta vida tiene un impacto eterno. No solamente un impacto en el día de mañana, sino un impacto eterno. Estos fariseos eran personas importantes en la historia judía, pero llegó un momento dado que, como toda persona que se dedica de alguna manera a vivir la religión o a vivir la dinámica de la palabra de Dios, corren el riesgo de ir adormeciéndose de las cosas importantes y empezar a incluir dentro de esa tradición importante de la palabra de Dios sus propias opiniones o sus ideas, sus conceptos. Y cuando esos conceptos o ideas personales se hacen igual de importante que la palabra o el espíritu de la palabra, eso causa un impacto significativo, no solamente en la vida de ellos, sino en la vida de los que los escuchan. Y por eso las interacciones de Jesús con los fariseos no debiéramos nosotros tomarla como pobres fariseos, porque usted y yo pudiéramos ser ellos. Claro que nadie dice amén a eso. ¿Quién quiere decir amén? Es verdad, soy un fariseo. Nadie quiere decir a eso. Pero estoy hablando de personas que tenían creencias correctas de alguna manera, pero cuando comenzaron a través del tiempo en la aplicación, se infiltró en su doctrina y en su enseñanza cosas que estaban contrarias necesariamente al espíritu de la ley. Entonces los encuentros de Jesús con ellos ajustaron de alguna manera ese principio. Lo que nosotros tenemos que ver en el encuentro de Jesús con los fariseos es el ajuste. Es como Dios tomó algo tan importante como una interpretación de la ley y la puso en su justa perspectiva y le dio un balance eterno a esas ideas que los fariseos habían propuesto, que tal vez en el principio nacían con algo bueno, con una buena intención de acercar la gente a Dios, de cuidar la ley, de que la ley no se perdiera, de que la tradición oral se mantuviera para que los hijos y los nietos pudieran conocer de alguna manera la ley de Dios, pero que esa buena intención fue afectada con un adormecimiento de alguna manera del espíritu de la ley, porque siempre que Dios habla hay algo que Él quiere de alguna forma enseñarnos. No es solo la letra, hay algo detrás de esa letra que es importante para nosotros. Hay una enseñanza detrás de esa letra que nosotros necesitamos. Entonces en Mateo capítulo 23 se dan uno de esos encuentros que transforman los corazones y Jesús comienza a hablar de este grupo de personas y a poner balance en estas circunstancias, a poner un contrapeso en lo que ellos habían llegado a concluir, ¿verdad? Es como el legalismo. Nosotros fuimos una iglesia legalista en extremo. Mi pastor, cuando habla de legalismo con otro, le dice al otro, ustedes no son más legalistas de lo que yo fui. Sobre la iglesia Nuevo Testamento, en sus orígenes,
Era la iglesia de usar velo, era la iglesia de si te pintas, si te recortas, si te dejas barba, era la iglesia éramos legalistas de verdad. Y hay algunas personas por ahí que nos conocen de tiempos de antes que pueden testificar acerca de eso. Y uno se da cuenta en el legalismo que empieza de una manera y nunca termina. Nunca termina. Porque si un día un dedo está mal, próximamente tú vas a pensar, la uña tal vez puede ser que esté mal. Y después el pie está mal. Y después cuando vienes a ver, empiezas a impulsar tu propia idea. La opinión humana entra en escena y comienza de alguna forma a adulterar el espíritu que estaba en esa palabra. Y ese es el peligro del legalismo. En todas las áreas. También el peligro del libertinaje, que es el otro poro opuesto. Que comenzamos a quitar tanto lo que quiso decir que de repente la palabra no quiso decir nada. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos poros que son muy peligrosos y yo veo en las interacciones de Jesús cómo hay un balance que el maestro quiere traer para que nosotros entendamos cuáles eran las cosas más importantes que estaban detrás de esa palabra escrita, no necesariamente influenciada por nuestras experiencias y nuestros temores. Yo creo que muchas de las razones por las cuales los fariseos cometieron los errores que cometieron estaban encerrados en sus propios temores. Y cuando usted enseña basado solo en sus temores y solo en sus experiencias, usted corre el riesgo de adulterar la palabra y el espíritu de la palabra que está en ella. Una experiencia jamás será más importante que la palabra. La razón por la cual hoy en día tenemos diversas religiones en el mundo, algunas de ellas heregéticas, es porque personas tuvieron experiencias y esas experiencias las pasaron por encima de la palabra y esa experiencia por encima de la palabra causó que hubiera una desviación de lo que era la verdad. Así que eso es importante para nosotros. Vamos a ver a Jesús poner ese balance. Mateo capítulo 23, versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que escuche bien esto que dice Jesús. Todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Guardarlo. Ok, pregunto yo, ¿lo que enseñaban los fariseos era correcto? Piense bien. ¿Lo que enseñaban los fariseos era correcto? ¿Por qué usted piensa que sí? Porque Jesús mismo está diciendo lo que ellos enseñan, háganlo. O sea, lo que sale de la boca de ellos es tan correcto que les animo a guardarlo. Así que esta gente no era del todo errada, ¿no? Tenían un buen mensaje. Ahora mira lo que dice. Lo que dice que guardéis, guardarlo y hacedlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y ahí hay un gran principio. ¿Qué decimos? ¿Fariseos, hijos del diablo? No, ese no es el punto del mensaje. El punto del mensaje es cómo traemos un balance al espíritu que realmente está en esa letra, porque ciertamente la palabra que ellos compartían era buena y digna de guardar. El problema es que no había consonancia entre lo que ellos enseñaban y lo que ellos hacían. Y eso causaba un problema real. Así que Jesús se vio obligado a decir, lo que ellos dicen es correcto, como ellos lo llevan a cabo no es correcto. Ponen cargas difíciles de llevar, cargas que ni ellos mismos estarían dispuestos. Y aquí yo veo un principio de balance importante. ¿Cuál es el principio de balance? El principio de balance es cuando tú estás en el evangelio, cuando tú eres un líder, cuando tú eres un ministro, cuando tú eres una persona que sirve al Señor, cuídate de no poner a otro a hacer cosas que tú mismo no harías. Cuídate de no hacer creer a otro cosas que tú mismo no crees. Y no se define si lo crees porque lo dices. Define si lo crees porque lo vives.
Hay una gran diferencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y lo que yo hago toma más peso sobre lo que yo digo. Así que en muchas ocasiones la doctrina del arrepentimiento es una doctrina nula a menos que yo la practique con mi propia vida. No importa en qué posición de autoridad tú puedas estar dentro de la iglesia. Si la doctrina del arrepentimiento es cierta, cuando uno comete un error, uno no solamente predica del arrepentimiento, uno debe ser capaz de arrepentirse cuando hace algo que no está bien delante de Dios. No importa la posición eclesiástica que usted tenga. De lo contrario, estaríamos invitando a personas a practicar algo que nosotros no creemos, que tal vez predicamos, pero aquí hay un principio importante, que hay gente que es capaz de predicar una cosa y vivir otra. Y nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque el balance está en no poner o invitar a personas a hacer otra cosa que tú no estás dispuesto a hacer por ellas. Hablamos acerca del servicio, de los valores, del dar, de la generosidad. Todas estas son prácticas. Alguien me preguntó un día en un discipulado, pastor, pero ¿usted cree en la generosidad? Digo, yo creo en la generosidad. ¿Por qué crees en la generosidad? Porque yo la practico. Y yo jamás invitaría a alguien a practicar algo que yo no soy capaz de vivir. Eso no está en mi ADN. Si hay cosas que yo puedo practicar, me siento en la libertad de poder enseñarlas. ¿Por qué? Porque las practico. Y la práctica hace que el mensaje tenga una contundencia diferente. Yo enseño acerca del perdón porque yo he sido capaz de perdonar. Yo enseño acerca de que Dios es capaz de perdonar porque yo he cometido graves errores en mi vida y el Señor me ha perdonado. Así que sé que Él perdona. Y sé que un ser humano es capaz de perdonar. Yo sé esas experiencias porque he tenido momentos en mi vida donde he visto a Dios obrar de una manera. Y por eso invito a las personas a entrar en pactos con Dios porque sé que es real. Nunca se encuentre usted como líder mandando a servir a alguien cuando usted no sirve. Cuando usted no practica el servicio. Eso no está en las notas, se lo aseguro. Eso salió. Nunca invitemos a alguien a dar si yo no estoy dispuesto a dar. A avanzar si yo no estoy dispuesto a avanzar. Porque eso nos convertiría, no nuestro mensaje erróneo, convertiría nuestro corazón erróneo. Y si el corazón está erróneo, entonces todo lo demás pierde significado. Así que primer punto importante en el cual Jesús trae balance: nunca pongas carga pesada sobre alguien que tú no estás dispuesto a llevar. Padres, madres, nunca pongan carga sobre sus hijos que ustedes no están dispuestos a llevar. Amén. Punto número 2. Si usted quiere tener un impacto en la vida de nuestros hijos, ellos deben de ver que lo que nosotros le pedimos a ellos hacer, nosotros también somos capaces de practicarlo y hacerlo. Amén. Amén. Eso fue lo que dijo Jesús. Número 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pero ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro amado, el Cristo, y todos vosotros sois mis hermanos. Sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un principio importante de esta idea acerca de Jesús con los fariseos, ¿dónde está el balance que él pone aquí? El balance que él pone es que aquellas personas que sirven para ser vistos tienen un gran problema. Tienen un gran problema. Mire, no hay nada más frustrante que vivir esta vida para tratar de agradar a otras personas.
aún eso implique nuestra propia familia. De hecho, usted no lo va a lograr. El ser humano es insaciable, nunca se complace con nada. Si usted vive su vida tratando de complacer a otros, incluyendo su familia, usted no lo va a lograr, va a fracasar y tampoco va a poder complacer a la persona más importante del universo, que es Dios. Asimismo, como no debiéramos ser nosotros aquellos que toquen. Mira, yo he leído versos a veces de esto y la gente ha interpretado que sentarse en la primera fila de la iglesia está mal. Mira, esta fila está vacía. Eso no significa eso, ¿está bien? Eso no significa eso. Yo oro por el día que la gente agarre la silla de atrás y diga, no, la voy a poner aquí al frente, quiero estar más cerca del altar. Si eso se da, gloria a Dios, porque allá atrás también Dios te visita, no, el espacio no es importante. Lo que quiero decir es que no podemos perder lo que Dios realmente quiso decir aquí. No se trata del lugar donde yo me siento en la iglesia, eso no es lo más importante. No te hace más santo o más santa estar más atrás, porque el primer lugar usualmente, no, es el corazón. Es el querer ser visto, es el querer que la gente se fije en ti, el arreglar tus flecos, los flecos de tu vida para que alguien se fije en ti, porque hay una necesidad de valoración. Cuando el ser humano tiene necesidad de valoración es capaz de hacer locuras con tal de que alguien le diga qué bien, me parece bien lo que estás haciendo. Pero cuando tu valoración viene del cielo, tú pierdes toda necesidad de que alguien te diga cosas lindas para sentirte bien. Tú no necesitas que alguien te diga que eres espiritual para saber que lo eres. Tú no necesitas que alguien valide tu ministerio para saber que tu ministerio es del Señor. ¿Por qué? Porque tú has tenido esa experiencia con Dios. No hagas las cosas para ser visto o vista. No hagas las cosas para llamar la atención. Aprende a servir al Señor porque Él es el Señor y porque Él es bueno. Si alguien reconoce tu ministerio, gloria a Dios. Y si alguien no lo reconoce, gloria a Dios también. Oye, se siente bien cuando alguien viene a mi vida, a mis ancianos, los líderes, las personas, me dice, pastor, qué buen trabajo estás haciendo. No les voy a negar que eso se siente excelente. Así que si usted lo puede hacer de vez en cuando, o sea, eso se hace sentir bien ahora. Pero la verdad es que si yo fuera a basar mi productividad o mis acciones cada vez que alguien me dice lo hiciste bien o mal, yo no haría mi trabajo. Porque la verdad es que no son más las veces que las personas valoran las cosas positivas que uno puede ser. De hecho, son más las veces que se valora lo negativo, que se resalta lo incorrecto. Así que yo no pudiera hacer mi trabajo para servir al Señor si solamente esperara del aplauso o de la fanaticada que me diga algo bueno que yo hice. Usted tampoco puede hacerlo. Ame al Señor y sirva al Señor porque Dios te ama. Valora la historia entre tú y Dios. No permitas que nadie se interponga entre tú y lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es verdaderamente importante. No tienes que llamar la atención de nadie o buscar el favor de nadie. Asegúrate de que tú agradas a Dios y eso pone en balance nuestra vida. Otra cosa, nunca pidas para ti gloria de hombres o gloria de personas. Ese es otro balance. Mira lo que decía Jesús, no anheles que la gente te llame rabí, que la gente te llame esto y lo otro, porque solamente hay uno merecedor de toda la gloria y la honra. Solamente hay uno, quien único merece gloria y honra. No es pastor Rafael Lisier, no es pastor Emilio Lisier, no es pastor Miguel Maldonado, no es ningún líder de la iglesia, no es ningún nombre de un concilio. Quien único merece toda la gloria es Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que hay una persona que intenta recibir más gloria que Dios, su corazón está adulterado y necesita un balance. Y el balance es similar a esto. No anheles que la gente te llame rabí. Solo hay uno. No llames a nadie de esa manera. Nadie debe de estar por encima del valor de Dios en nuestra vida. De hecho, eso sería idolatría. Ahí hay un balance. Quien busque ser el mayor, que entienda que debe ser el servidor de todos. Que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es un principio. Estos son encuentros con Jesús que producen vida. Estas son las palabras que nosotros tenemos que recordarnos cuando estamos pasando por diferentes momentos, sean buenos o sean malos.
Es la razón por la cual después de una victoria mi consejo es que vayas delante de la presencia de Dios y te humilles delante de su presencia. Reconozca que lo que tienes lo tienes por causa de Él y no por causa de nuestras habilidades. Seguimos con este encuentro. Oye, fue un capítulo completo que le dedicó. Estos fariseos tenían mucho que aportar. Versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entras tú, ni dejas entrar a los que están entrando. Candela, ¿eh? Nos ponemos como guardas. El trabajo suyo y mío es ser un puente para que la gente conecte con Dios. No es ser un estorbo para que la gente no se acerque a Él. Mi trabajo es que la gente conecte con Dios, se acerque a Dios. En la medida en que yo pueda, siempre trataré de mantener ese puente abierto. No me siento con la libertad de cerrarle ese puente a nadie. Mi trabajo es permitir que la gente se acerque a Jesús, que los enfermos permanezcan suficientemente tiempo en el hospital para que puedan ser sanados. La única razón por la cual usted y yo estamos aquí es porque necesitamos de Dios. Ninguno de nosotros es 3 veces santo. Ninguno de nosotros es más poderoso que Dios. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que necesitan de Dios. Y no reconocerlo es hipocresía. Usted necesita tanto de Dios como necesito yo y por eso es que estamos aquí. Así que seamos puentes que conectan a la gente con el Señor. No seamos estorbo para que otras personas puedan acercarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque de esa manera ni dejamos entrar a nadie, ni entramos ni siquiera a nosotros. Balance. Una cosa es ser fiel a la palabra de Dios. Una cosa es tener celo por las cosas de Dios y creer y confiar y procurar que las cosas de Dios se lleven a cabo conforme Dios lo ha establecido. Otra cosa es no ser paciente con sus hermanos. Otra cosa es no ser paciente con aquellas personas que necesitan de Dios. Otra cosa es cerrar el espacio para que solamente aquellos de nosotros que somos parte de la élite de santidad podamos tener acceso a la presencia de Dios. No existe tal élite. No existe tal élite. Somos todos redimidos por la sangre del Cordero. Gusanos y leprosos salvados por gracia. Y la misma capacidad que tengo yo de poder acercarme a Dios, la tiene usted si se arrepiente de todo corazón y se acerca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos libre el día en que nos convertamos en estorbo para que otras personas puedan acercarse a Dios. Hace tiempo atrás vi una película que se llamaba La Cabaña. ¿La han visto? La Cabaña. En esa película La Cabaña hay un padre que pierde, ¿verdad?, un ser querido, una hija. Y el padre buscaba por todos los medios que la persona asesina pagara. Y culpaba a Dios de que esa persona asesina no tuviera una consecuencia directa. ¿Y por qué Dios había permitido eso? Y si lo hubiesen dado a él escoger, él lo hubiese mandado al infierno a ese asesino. Dentro de toda la dinámica que se da, dentro de toda la operación que se da, el asunto es que Dios se le revela y le dice, ese asesino también es mi hijo. Ese que lo está haciendo mal no es hijo del diablo, es mi hijo. Yo morí en la cruz también por aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús como Salvador personal. Yo también morí en la cruz por aquellas personas que mienten. Yo morí en la cruz del Calvario por aquellas personas que fornican. Yo morí en la cruz del Calvario por aquellas personas y estoy en un plan activo de acercarlos a mí. ¿Quiénes somos nosotros para impedir que una persona que no tiene al Señor en su corazón se acerque a Jesús? ¿Quién nos dio tal autoridad para creer que somos nosotros los custodios de la santidad de Dios y que la gente puede entrar y salir conforme a nuestra palabra y nuestra sabiduría? La gente que hoy día no hace, incluyendo algunos de nosotros que estamos en la iglesia, que todavía no hemos tenido un encuentro transformador con Dios. Usted, al igual que yo, somos hijos de Dios y Dios murió en la cruz del Calvario por nosotros y todos nosotros debemos de tener la oportunidad de redención, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de acercarnos a Él con un corazón limpio. Claro, que el mensaje siempre será arrepiéntete, apártate del mal y sirve al Señor. Arrepiéntete, apártate del mal y sirve al Señor. Pero ora a Dios que la iglesia pueda estar abierta para que todo el mundo pueda escuchar ese mismo mensaje. Arrepiéntete,
apártate del mal y acércate a Jesús. Versículo 14, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. El contexto de este verso es que las personas se aprovechaban de las personas que eran débiles y que estaban vulnerables. Los fariseos se aprovechaban de las viudas y les robaban los tesoros que tenían en la casa haciendo oraciones largas. Cuando nosotros la medida del carácter del hombre y de una mujer se nota cómo trata a las personas que están por debajo de él en autoridad. Cómo trata a las personas que no pueden recompensarle, a las personas que no pueden de alguna manera favorecerle. Cómo usted trata a las personas que no pueden devolverle favores. Cómo usted trata a las personas que no pueden recompensarle por las cosas que usted hace. Esa es la medida de nuestro carácter. Un balance, ¿verdad? El mensaje es bueno, pero tiene que haber un balance. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. No podemos escoger dentro de la palabra de Dios las cosas que nos convienen hacer y las cosas que no. El consejo de la palabra de Dios es completo. Entonces necesitamos de alguna manera tener una experiencia con Dios que nos enseñe a poder hacer las cosas que nos convienen o que se nos hacen menos difíciles hacer, pero también atender a aquellas cosas que son importantes hacer, aunque a veces nos cueste. Es más fácil pedir perdón a Dios que pedir perdón a una persona. Es más fácil perdonar a alguien que sentir que Dios me perdona a mí. ¿Se dan cuenta? Como en muchas ocasiones nosotros somos capaces. Hay personas que no tienen problema de generosidad, pero tienen problema de perdón. Pues sigue siendo una persona que necesita de Dios. Hay personas que no tienen problema de perdón, pero tienen problema de generosidad. Usted necesita un encuentro con Jesús. Hay personas que no tienen ni problema de perdón, ni problema de generosidad, pero tiene problemas en las relaciones personales. No puede relacionarse con otras personas. Anda siempre huyendo sin que nadie le persiga. Usted necesita un encuentro con Jesús. En otras palabras, la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida es una obra completa, no es una obra a medias. Y hasta que el Señor no haya terminado su obra en nosotros, lo cual gracias a Dios Él promete hacer. Él prometió terminar la obra en nuestra vida. Mi consejo para ti es que te mantengas en el torno de Dios, siendo formado por Él hasta que Él te saque de ahí. No pensemos que estamos tan completos que todavía no tenemos áreas de nuestra vida que necesitemos ser moldeados por el Señor. 24, mira uno de mis versos favoritos. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay personas que viven su vida cristiana así, colando mosquitos, pendiente a cuánto detalle existe para decir, para no decir. Y mientras eso pasa y andan con la lupa de la santidad, al mismo tiempo en su propia vida se andan tragando tremendos camellos que no son dispuestos a enfrentar. ¿Cuánto tiempo perdemos en la iglesia? Por tonterías. Yo no estoy enfogonado, ¿está bien? Yo estoy en la presencia de Dios aquí. ¿Cuánto tiempo a veces? Mira, a veces las reuniones y las dinámicas que se dan en los ministerios a veces avergüenzan. Que nosotros que ya somos maduros en el Señor y que tenemos tantos años en la iglesia, todavía estemos patinando con los mismos mosquitos. Y me incluyo, ¿está bien? Me incluyo en esta dinámica porque no hay forma de sacarnos ninguno de nosotros. En ocasiones pasamos tanto tiempo tratando de expulgar las tonterías de esta vida y nos perdemos que hay una eternidad por delante, que hay una misión tan grande de la iglesia para poder cumplir, una visión que Dios tiene para nosotros, pero nosotros preferimos estar colando cuanto mosquito hay. Tenemos que ser más serios en este tiempo, iglesia amada. Tenemos que tener mayor compromiso con Dios en este tiempo.
Tenemos que buscar al Señor de corazón en este tiempo y pedirle al Señor que empiece la obra de redención conmigo, en nuestro interior, en mi familia, en mi vida, y buscar a veces pasar por alto las diferencias que tengo con mi hermano por un propósito mayor, más grande. ¿Dónde perdimos el respeto unos por otros? ¿Cuándo perdimos la empatía unos a otros, unos con otros? ¿Cuándo perdimos el aprender a perdonarnos, el aprender a cuidar nuestras espaldas, el ser leales? ¿Cuándo perdimos eso? Es lo que Dios espera de nosotros, que haya una unidad entre el cuerpo de Cristo tal, que aprendamos a pelear nuestras luchas juntos, que aprendamos a sufrir juntos, a levantarnos juntos, a poder apoyarnos juntos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacer como una familia espiritual. Porque no importa en la iglesia en que usted se congregue, no importa en el lugar donde usted esté en esta vida, cuando Jesús venga a buscar la iglesia, no viene a buscar denominaciones, no viene a buscar pastores, no viene a buscar doctrinas, viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo espero que tú seas capaz de ser parte de ella. Les animo, no a obviar los detalles, pero les animo, si vamos a empezar a buscar detalles, empieza contigo. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros. Esa es la frase mayor de Jesús. Ay de vosotros. Un principio importante aquí, el balance. ¿Dónde está? El balance está en que el interior es más importante que el exterior. No estoy diciendo que el exterior no es importante. Estoy diciendo que el interior es más importante. En otra porción de la palabra, Jesús tiene una disputa con los fariseos porque se había sentado a comer sin lavarse las manos. Mira dónde llega el legalismo. Se sentaste a comer sin lavarte las manos. Así que estás mal. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a comer? Y decían ellos, no, tú no puedes. Mira, ¿sabe por qué Jesús tuvo problemas con los fariseos? Jesús tuvo problemas con los fariseos porque había una mujer que tenía más de 10 y pico de años encorvada, sufriendo, y él no la sanó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ni domingo. Como la sanó sábado, tuvo problemas con ella. Mira hasta dónde llegamos. Si hubiese sido lunes, no había problema, pero como fue sábado que la sanó, no, sábado no se puede. Así que ¿por qué no la sanaste otro día, Jesús? O sea, nosotros ahora le decimos a Jesús hasta cuándo Él debe hacer los milagros en nuestros medios. Y no somos diferentes a ellos, iglesia, es lo que yo estoy tratando de decir. Si no tenemos cuidado, usted y yo terminaremos diciéndole a Jesús cuándo aparecerse en la iglesia, cuándo operar, cuándo manifestarse, cuándo no, cuándo entrar, cuándo no entrar. Si no tenemos cuidado, este mensaje nos aplica tanto a nosotros como a ellos. Si no tenemos cuidado, estamos más preocupados por tener las manos sucias que el corazón sucio. Jesús dijo, no es lo que entra, y él fue bien gráfico y me perdonan, pero esto fue lo que él dijo, no es lo que entra al vientre del hombre lo que contamina, porque eso se va a la letrina. De lo que usted come, usted lo bota. Ahora dice, lo que sí contamina el corazón del hombre es lo que está dentro, porque es desde el corazón donde nace la injusticia, donde nace el pecado, donde nace la rebeldía, es de dentro, es del corazón. Usted no se va a contaminar con lo que hay afuera. Tanta gente preocupada por no contaminarse con lo que hay afuera. Lo de afuera no te contamina. Lo que te contamina es lo que está dentro. Eso no es Pastor Rafi, eso es Jesús quien lo dijo. Es lo que está dentro, no importa el escenario en el que tú estés.
No importa las personas que te rodeen. Si tú te mantienes puro delante de Dios y mantienes una conexión con Él, tú serás luz en medio de las tinieblas. Tú no te vas a contaminar. Ahora, donde tienes que mantenerte velando es en tu interior, porque de ahí sí nace la contaminación. Yo no podré contaminarte, pero tú te puedes contaminar en tu interior. Tú no me contaminas, pero si yo me descuido, yo me puedo contaminar en mi interior. El problema mayor, el riesgo mayor, no lo tienes en tu hermano, lo tienes en ti mismo, en ti misma. Y si nosotros entendemos eso, vamos a comenzar a vivir un cristianismo realmente práctico. No solo de la letra, sino un cristianismo que entendamos qué es lo que Jesús quiso decir y hacer en todas estas cosas. ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? Hay algo importante detrás de eso. Si no somos cuidadosos, iglesia, no hay ni una sola razón por la cual nosotros estemos exentos de convertirnos en una iglesia como se convirtieron ellos. Que lo que predicaban era correcto. Era correcto. Pero es el espíritu de la predicación lo que hace la diferencia. Es lo que está en nuestro interior lo que hace la diferencia. Yo quisiera orar y pedirle al Señor hoy que Dios nos ayude a todos. Si usted se sale de la ecuación, está bien, no hay problema. Yo necesito ayuda. Yo necesito a Jesús. Yo necesito un encuentro donde a veces Él me calibre y me diga, negro, no vas bien por ahí. Necesitamos hablar. No limpies tanto el vaso por fuera que se te olvide limpiarlo por dentro. Ten cuidado. Nosotros a veces necesitamos que Jesús se nos aparezca y nos diga, bájale, que estás tratando de llamar la atención de la gente. Bájale. Ellos no son los más importantes. ¿Te gustó que te dijeran esto? Bájale, la gloria es mía. Mantente en perspectiva. A nosotros nos hace falta a veces que Jesús se nos aparezca y nos diga, trataste a esa persona mal. La trataste mal porque esa persona no puede beneficiarte. Porque si fuera tu jefe, si fuera tu líder, tú no lo hubieses tratado así. Cambia, porque tendrás mayor condenación. Cambia, tendrás mayor condenación. La vida de Jesús y sus enseñanzas son normativas para nuestra vida. No hubiera cristianismo sin Cristo. Si nosotros no estamos intentando seguir las pisadas del Maestro, ¿qué estamos intentando? ¿Qué estamos intentando? Necesitamos convertirnos en personas como Jesús. Personas que amen a Jesús. Personas que cumplan la palabra de Dios. Y créeme, iglesia amada, créeme, nosotros estas experiencias en las cuales tenemos con Jesús en nuestra vida producen vida. No producen muerte, producen vida. Cada vez, si Jesús se me apareciera hoy y me dijera, tenemos que calibrarte, Rafi, yo entendería que Él me ama. Yo entendería que Él me ama. Si Él no me calibra y me deja mi suerte, yo tengo problemas. No hay nada de vergonzoso en reconocer que necesito un encuentro con Jesús que me calibre. No hay nada de vergüenza en eso. El día en que nosotros sintamos vergüenza porque necesitamos que el Señor arregle y nos ponga en contexto y en perspectiva lo que Él realmente quiso hacer, ese día nosotros tenemos un problema serio. Un problema serio. Porque ese día será clave que entendamos que estamos más preocupados por las manchas que puedan ver la gente por fuera y no por las manchas que Dios ve de dentro. Muchas veces nosotros nos mantenemos suficientemente cerca y suficientemente lejos. Cerca para que nuestro vaso se vea bien. Lejos para que nadie mire lo que hay adentro. Y Dios quiere cambiarte por completo. Dios quiere transformar tu vida por completo. Para siempre. Para siempre. Y muchos de nosotros hoy necesitamos un encuentro con Jesús. Un encuentro que produzca vida. No un encuentro que produzca condenación. ¿Está bien? Que produzca vida. La vida está en la corrección, en el amor que Dios hace sobre nosotros. Es el cristianismo verdadero. Es el verdadero acercarnos a Dios. Que sin Él, usted y yo somos nada. Que sin Él no hay esperanza. Que sin Él nosotros no tenemos nada bueno que ofrecer. Que sin Él ni siquiera sabemos exactamente dónde estamos parados.
Pero un encuentro con Él nos enseña, nos ayuda. Yo quiero invitarles hoy a todos nosotros que reflexionemos. Y sí, oremos para que otras personas tengan un encuentro con Jesús. Debemos de hacerlo. Pero hoy te invito a orar para encontrarte tú con Jesús. Tú que a veces tienes el mensaje correcto, la revelación correcta, pero necesitas igual un encuentro con Jesús. Tú que tu forma de pensar y de decir, Jesús pudiera decir lo mismo de ti, lo que Él diga, hazle caso, en verdad Él dice lo correcto. Pero que también necesitamos que Él se aparezca en nuestra vida y nos diga, hay áreas aquí que necesitamos balancear. Te fuiste, necesitas recalcular, pues necesitas volver a casa. Y yo creo que aquí hay muchos de nosotros que necesitamos un encuentro personal con Jesús. Algunos más que otros, ¿verdad? Algunos de ustedes me pueden decir, pastor, yo estoy caminando con Jesús ahora mismo, y si es así, gloria a Dios por ti. Asegúrate de mantenerte pegado a Él, y el día en que sientas que te alejes, vuelve donde Él. Nunca le tengas miedo a un encuentro con Jesús. Nunca. Pero puede ser que aquí hoy hayan personas que, al igual que yo, en muchas ocasiones necesiten un encuentro con Jesús de calibración, de vida, donde Él nos diga, estás haciendo, necesitas balancear, esto necesita ser balanceado en tu vida. Quiero invitarte a estar en pie, por favor, en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y una de las funciones principales de Él es consolar, es restaurar, es guiar a toda verdad. El salmista decía al Señor, examíname. Y si cuando tú me examines, tú ves que hay en mí camino de perversidad, entonces guíame al camino correcto. Examíname, examíname. Aleluya.